Sean todos bienvenidos a la cuarta conferencia de las 70 semanas de Daniel. Esto nos va a llevar un tiempo, pero va a ser de gran bendición para nuestras vidas. Así que dale la bienvenida a todos los que estén conectados en esta hora. Pido por favor que multipliquen este enlace, compártanlo con sus amigos y que haya más personas que reciban la palabra y que puedan ser edificadas a través de ella. En esta tarde, ya aquí en Colombia son las 5:11 de la tarde, España son las 11:11. En esta hora voy a compartir un tema y es si la iglesia pasará o no pasará por la tribulación y la gran tribulación. Y creemos firmemente que durante los juicios, los últimos juicios, esos juicios de Apocalipsis de los últimos tiempos, creemos que la iglesia estará con el Señor. Entonces, el tema de hoy es: ¿pasará o no pasará la iglesia a la tribulación y la gran tribulación? Y quiero dar algunos argumentos que espero que usted tenga libreta, tenga su esfero, bolígrafo, tome nota. Voy a tocar varios textos, seguramente nos vamos a pasar de la hora, pero espero que usted tome nota y así pues va a poder retener un poco más lo que va a escuchar. Esta es nuestra cuarta conferencia, como ya lo dije antes, y hoy vamos a hablar acerca de esto de la gran tribulación y tribulación. Y voy a dar argumentos bíblicos para que nuestra esperanza venidera, que es el arrebatamiento, no sea quitada de nuestro corazón. Hace 8 días hablamos del arrebatamiento de la iglesia, hablamos de las diferentes escuelas escatológicas, aprendimos acerca de sus posturas, también vimos quiénes se van en el arrebatamiento, quiénes se quedan. Y también hablamos del tribunal de Cristo, que es el juicio de la iglesia. Así que si usted no escuchó las conferencias anteriores, lo que puede hacer es seguir a Esteban Montoya de La Coruña, nuestro hermano en España, o en su canal de YouTube, que también está con el mismo nombre. ¿Por qué la necesidad de esta temática? Hay mucha confusión en la iglesia acerca de dos acontecimientos bíblicos, que uno es el arrebatamiento y el otro es la segunda venida de Cristo, que no son lo mismo, son cosas diferentes, sucesos diferentes. Y es muy importante que como iglesia hagamos la diferencia entre estos dos acontecimientos. Por eso es importante que la iglesia, que entendamos, que tengamos claro que la iglesia no pasará por la tribulación y la gran tribulación. Y para eso, como lo dije anteriormente, voy a dar algunos argumentos. Hay algo que muchos dicen y es que el arrebatamiento no, o es lo mismo de la segunda venida o no existe en la Biblia, porque consideran que es una doctrina nueva del siglo XVIII. Y eso lo dicen muchos. Ahora, no es nuevo. No es nuevo porque esa palabra está plasmada en la Biblia. Ahora, creyentes del periodo post-apostólico escribieron sobre el arrebatamiento de la iglesia. Y voy a citar algunos de ellos. Ahora, podemos decir que inclusive en ese tiempo algunos creían en esta postura del arrebatamiento de la iglesia y otros no la creían, pero habían esas diferencias también. No podemos decir que es una doctrina nueva porque en el tiempo posapostólico padres de la iglesia escribieron acerca del evento. Y quiero citar a Cipriano de Cartago del año 200 al 258 después de Cristo. Fue un hombre conocido por una serie de tratados que él escribió acerca de diversos temas. Y hay un tratado que es el tratado número 7, en el verso 25, habla acerca de la mortalidad, pero también habla acerca del arrebatamiento en que la iglesia será librada de la gran tribulación. Y quiero citar una parte de sus notas. Él cita lo siguiente: nosotros que vemos que las cosas terribles han comenzado y sabemos que las cosas aún más terribles son inminentes, podríamos considerar como la mayor ventaja el partir de ella lo antes posible. Qué tremendo esto. Sigo con la nota de este hombre. ¿No le das gracias a Dios? ¿No se felicitan que por una salida anticipada ustedes serán recogidos y librados a partir de los náufragos y desastres inminentes?
Saludemos el día asignado a cada uno a su propio hogar, que nos arrebata de aquí y nos libera de las trampas del mundo y nos restaura al paraíso y al reino. Mira lo que escribió este hombre. Qué tremendo, Cipriano de Cartago. Quiero citar otro, Victorino del año 250 al 304 después de Cristo. Según los historiadores, pues este hombre fue quien hizo el primer comentario sobre Apocalipsis en el año aproximado 270 después de Cristo. Y habló en relación a los juicios que están en el Apocalipsis, y esta es la nota. Cito lo siguiente. Esto lo escribió Victorino. Esto sucederá en relación a los juicios. Él dice, esto sucederá en los últimos tiempos cuando la iglesia haya sido quitada de en medio. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Efraín el sirio, año 306 al 373 después de Cristo. Según los historiadores, también fue un diácono en Siria y posteriormente fue obispo en Nisibis, en Turquía. Y entre muchos de sus escritos dejó también algo muy claro acerca del arrebatamiento. Cito, porque todos los santos y elegidos de Dios están reunidos antes de la tribulación que ha de venir y son llevados al Señor antes que vean la confusión que llenará el mundo. Estos escritores, amados oyentes, hermanos, amada iglesia, del tiempo posapostólico, ellos creían en el arrebatamiento antes del periodo de tribulación y gran tribulación. Así que esto no es nuevo, esto no es un invento, esto no es nuevo. Los padres de la iglesia en el tiempo posapostólico también hablaron del suceso y creían tal cual como usted y yo lo creemos. Ahora, hay un punto importante que lo he tocado también, y es que la Biblia tiene 3 destinatarios. No podemos olvidar esto: Israel, la iglesia y el mundo de los gentiles. Ahora, con base a esto, hay algunos textos que nos dicen que la iglesia no pasará por la tribulación y la gran tribulación. Las reglas de interpretación nos ayudan. Muy básico esto, entender que hay 3 destinatarios: Israel, la iglesia y el mundo de los gentiles. Uno de esos textos maravillosos que nos dan mucha claridad es precisamente lo que hemos venido estudiando, las 70 semanas de Daniel. Y esto lo encontramos en Daniel, capítulo 9, verso 24-27. Dice la palabra, ya todos conocemos esto porque lo hemos tratado ya en 3 conferencias anteriores, pero lo voy a leer rápidamente. Daniel 9, 27, 24 dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Verso 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrán 7 semanas. Y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de las guerras durará las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. No voy a profundizar mucho en esto porque es lo que hemos venido tratando y bueno, quedan otras conferencias pendientes para compartirlas. Así que le repito, si usted se perdió las 3 conferencias anteriores, las puedes encontrar en el canal del hermano Esteban Montoya de La Coruña, aquí en TikTok o en su canal de YouTube. Por eso no voy a profundizar mucho en esto, porque es el tema que estamos tratando y hemos avanzado bastante. Mis amados oyentes y hermanos, iglesia, existen herramientas de interpretación bíblica. Y estas herramientas nos ayudan a minimizar, a tener menos riesgo de errores al momento de interpretar o de comprender un texto. Como mínimo son 25 reglas, ¿verdad? No vamos a hablar de ellas.
Pero también tenemos otras, hablando de hermenéutica, tenemos otras que es la exégesis, del griego exegeomai, que es presentar correctamente. Entonces, este término lo usó Jesús cuando dijo que le dijo al Padre que les había dado a conocer al Padre, a los discípulos, y ese dado a conocer es del griego exegeomai, que es exégesis, y es hacer una excelente presentación. Esto nos ayuda a entender con más claridad las cosas cuando leemos un texto. Y en este caso de las 70 semanas, que de hecho en una de las conferencias lo hablé, pero lo voy a repetir rápidamente, haciendo un poco de exégesis, tendríamos aquí un emisor, sí, que es el Señor, el receptor sería Daniel, y los destinatarios, el verso es muy claro y nos dice, tu pueblo y tu santa ciudad. ¿Cuál? El pueblo de Daniel y la santa ciudad de Daniel, de su pueblo, que sería Judá y Jerusalén. Hoy podríamos decir que sería Israel y en relación a Jerusalén, su capital. Entonces, ahora, dentro de la exégesis podríamos decir o hacer dos preguntas. ¿Por qué de este texto? ¿Por qué y el para qué? ¿Para qué? La misma Biblia, el por qué es porque ellos quebrantaron la ley, no dejaron descansar la tierra el año sabático y durante 70 años lo hicieron, así que vinieron las consecuencias para el pueblo de Israel. Ahora, ¿para qué esta profecía? Pues la misma palabra nos indica el propósito. ¿Para qué nos da a entender el objetivo, la finalidad, el propósito de las palabras? Y aquí en esta profecía tenemos 6 propósitos que también ya los hemos tratado en las conferencias, así que no voy a ser detallista, pero sí se los voy a decir cuáles son. Para terminar con la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Esto no se ha cumplido, porque como ya lo sabemos en las otras conferencias, se va a cumplir con la segunda venida de Cristo, porque allí es donde se termina el tiempo de la profecía. Ahora, Daniel, sabemos que él está orando por el regreso a su tierra, por restauración, pero esa respuesta del Señor fue para una restauración total al final de los tiempos. Los tiempos finales son la última semana de las 70 semanas de Daniel. Los tiempos finales son los últimos 7 años que le hacen falta a esos 490 años de la profecía. Y a ese tiempo de 7 años le conocemos escatológicamente como el tiempo de tribulación, que se divide en 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación. Y esto lo podemos ver en Daniel 9:27, cuando habla acerca de que la otra semana confirmará el pacto con muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. En Mateo 24:9 dice lo siguiente: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y en Mateo 24:15 al 21 nos habla de otro tiempo diferente a tribulación y es lo siguiente: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Y el verso 21 dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Lo que aquí está escribió el cronista Mateo acerca de las palabras que habló Jesús, esos acontecimientos el mundo no los ha vivido. Hasta el día de hoy hemos vivido, la humanidad ha vivido cosas terribles, catástrofes terribles, pero el Señor dice que eso que va a ocurrir en el futuro, que creo que no es muy lejos, está muy cerca, que la iglesia no va a estar, la humanidad nunca lo ha visto. Será terrible. Entonces, de la profecía de Daniel vemos que nos queda una semana, 7 años
Ahora, si en el Antiguo Testamento, en la profecía de Daniel, que nos habla, y aún aquí en Mateo nos habla de dos periodos, si la iglesia no aparece en esas 69 semanas que ya se cumplieron, no tendría ningún sentido que apareciera en la última semana. No tendría ningún sentido. Ahora, nunca olvide quiénes son los destinatarios de esta profecía. Espero que esté tomando nota y presten mucha atención a lo que voy a hablar más adelante. La última semana, los últimos 7 años de juicios, es conocida escatológicamente o bíblicamente como el día del Señor, el día de la ira de Jehová, el día del juicio, el día de Jehová, la indignación de Jehová, el día de la venganza, el día del furor, la angustia de Jacob. Son términos que usted va a encontrar en el Antiguo Testamento, en muchos de los escritos de los profetas. Y este tiempo es para ilustrar un periodo o un tiempo de juicio y un trato para Israel. Y quiero citar varios textos porque vamos a ver varios textos aquí. Uno de ellos, Isaías 13, 7 al 9. Isaías 13, 7 al 9, por favor tome nota. Isaías 13, 7 al 9 dice, no lo voy a leer todo, solamente hasta donde lleguemos a esa frase que hace unos momentos indiqué. Por tanto, toda mano se debilitará y se desfallecerá todo corazón de hombre y se llenará de terror y angustia y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros de llamas. Verso 9. He aquí el día de Jehová viene. El día de Jehová viene y dice, terrible y de indignación y ardor de ira. Amados, este es el tiempo en que se refiere para las 7 años que quedan. El día de Jehová, el día del Señor, haciendo referencia a un tiempo de juicio. También lo vemos en Joel 2:10 al 11. Dice, Joel 2:10 al 11 dice, delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor, y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová, y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Isaías 2:11, 12. Isaías 2:11, 12. Voy a leer solamente el verso 12. Dice, porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Isaías 13, del 4 al 6. Estruendo de multitud en los montes como de mucho pueblo. Estruendo de ruido de reinos, de naciones reunidas. Jehová de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. Verso 5. Voy a saltarme el verso 5. Verso 6, porque son varios textos lo que vamos a leer. El verso 6 dice, aullad, porque cerca está el día de Jehová. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Isaías 13:9. He aquí el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Isaías 13:13. Isaías 13:13 dice, porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. Bendito Dios, lo que viene es terrible. Y voy a dar otros textos. Isaías 63 del 1 al 6. Isaías 63 del 1 al 6, allí finalizando el verso 3, dice, mi ira. En el verso 4 dice, porque el día de la venganza está en mi corazón.
Ahí mismo en el verso 6 dice, y con mi ira hollé los pueblos y los embriagué en mi furor. Lamentaciones 2:1. Espero que esté tomando nota, mi querido hermano. Lamentaciones 2:1 dice, cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión. Derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su furor. Voy a darle varios textos, mi hermano, porque usted debe estar seguro de lo que estamos hablando. Ezequiel, capítulo 13, verso 14 al 16. En este texto, en el verso 15, dice, cumpliré así mi furor en la pared y en los que la recubrieron con el lodo suelto, y os daré. No existe la pared ni los que la recubrieron, los profetas de Israel que profetizaron acerca de Jerusalén y ven para ella visión de paz, no habiendo paz, dice el Señor. Día de furor. Ezequiel 33, Ezequiel 30, verso 3 dice, porque cerca está el día de Jehová, día de nublado, día de castigo de las naciones será. Sofonías capítulo 1, 3 al 18. Amado, yo espero que si así como está tomando nota, los lea en casa. Sofonías 1 de 3 al 18, en el verso 7 dice, calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano. Cercano. Y ahí mismo en Sofonías 1, 3, 18, el texto que le acabé de decir, en el verso 15 dice, día de ira aquel día. En el verso 18 dice, ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Ay, mis queridos hermanos, Jeremías 37. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Malaquías 4:1. Malaquías 4:1 dice, porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Y así como estos textos que se relacionan con el día del Señor, la ira de Jehová, la ira del Señor, el día de la ira, el día del juicio, el día de la angustia de Jacob, el día de la indignación, como lo hemos leído, también hay otros, mis queridos hermanos. Daniel 12:1, Joel 1:15, Joel 2:30-31, Joel 3:12 al 14, Amós 5:18-20, Sofonías 2 del 1 al 2. Le repito si está tomando nota. Daniel 12:1, Joel 1:15, Joel 2:30 al 31, Joel 3 del 12 al 14, Amós 5 del 18 al 20, Sofonías 2 del 1 al 2. Qué tremendo esto. Estos textos también hablan acerca de esa frase referente o que hace referencia a los últimos 7 años de juicio. Ahora quiero que por favor leamos Isaías 61, porque aquí hay un detalle hermoso. Isaías 61, del 1 al 3, y vamos a leer el paralelo de ese texto en el Nuevo Testamento, en Lucas 4, 17, 21. Dice la palabra, Isaías 61, del 1 al 3. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová,
Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia y plantío de Jehová para gloria suya. Ahora vamos a leer Lucas 4 del 17 al 21. Y vamos a ver un detalle aquí maravilloso. Dice la palabra, y se le dio el libro del profeta Isaías. O sea, aquí le dieron el libro a Jesús. Se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Verso 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el rollo o el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, en Jesús. Fijos en él. Verso 21 dice, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Pero si usted lee más adelante va a encontrar que todos los que estaban allí se enojaron, se llenaron de ira contra Jesús. Jesús pasó a leer en la sinagoga el libro, este libro del profeta Isaías. Pero al leer el profeta Isaías, no mencionó el día de la venganza que dice Isaías. No lo mencionó. Esa parte no fue leída por el Señor. ¿Por qué? Porque hasta ese momento y hasta hoy no se ha cumplido. En Jesús se cumplió la bienaventuranza con su advenimiento, pero no se ha cumplido el advenimiento futuro, que es la segunda venida, y que ese acontecimiento le preceden los juicios. Entonces, cuando Jesús termina de leer en la sinagoga, pues lo iban a apedrear. ¿Por qué? Pues porque no leyó el día de la venganza. Por eso todos se quedaron fijos mirando a Jesús, como diciendo, bueno, y este hombre no leyó toda la escritura. Este hombre no leyó, ¿y cómo es que se está cumpliendo la escritura? Pero no leyó el día de la venganza. ¿Qué es lo que hizo este hombre? Y les dice que se está cumpliendo delante de sus ojos la escritura. Pues se llenaron de ira y lo iban a apedrear. Él estaba leyendo el profeta Isaías. ¿Por qué se airaron? Uno, porque no leyó el día de la venganza. No se ha cumplido y no se ha cumplido todavía. Pero también se llenaron de ira porque ellos esperaban que el Mesías los librara de Roma. Esperaban el Mesías político. Por eso, y ahora con más razón aquí en Lucas, lo que leímos, pues no veían a Jesús como ese Mesías y quisieron apedrearlo. Ahora, esto que se leyó es una profecía de doble cumplimiento. En Jesús se cumplió una parte estando aquí en la tierra, pero falta la otra, que está en el futuro. Ahora, a Daniel le fue revelado, o le dice en el libro de Daniel, le dice el ángel, que selle el libro y la visión hasta el final. Y mire qué maravilloso, como si le pusieran un sello al libro para ese tiempo de angustia del final. Pero en Apocalipsis se abren los sellos. Es como un paralelismo, como diciendo un libro de profecía para el final de los tiempos, pues en Apocalipsis es abierto para dar inicio a lo que ya estaba establecido para los últimos 7 años. Esto nos muestra claramente que los juicios finales, amado, con todos los textos que hemos leído, que les compartí hasta ahora, podemos decir claramente que los juicios finales no son para la iglesia. El día de la ira, el día de la angustia de Jacob, el día del juicio de Jehová, de la venganza de Dios, de la indignación de Jehová, no incluye la iglesia. Ahora, debemos tener en cuenta que para ser iglesia, pues debes haber creído en Jesús de verdad, genuinamente, con una fe genuina.
Esa fe que produce entonces el nacer de nuevo. Si eres nacido de nuevo, un convertido de verdad, eres iglesia, eres del cuerpo de Cristo, le perteneces a Él. La palabra día, para referirse al día del Señor, la ira de Jehová, el día del juicio, bueno, las frases que ya ustedes me han escuchado, la angustia de Jacob, el día de indignación o de la venganza de Dios, no se refiere a 24 horas, se refiere a un periodo de tiempo que se dará antes del fin. Y ese periodo son los últimos 7 años de la profecía de las 70 semanas de Daniel. Tiempo en que vendrán los juicios del Apocalipsis y Dios tratará con la humanidad y especialmente con el pueblo de Israel. Entonces la Escritura le llama a este tiempo como el día o aquel día, refiriéndose a la intervención de Dios, quien para ese tiempo se va a revestir de ira y de castigo. Entonces será una semana o 7 años donde el Señor tratará especialmente con la dureza del corazón de Israel, pero también tratará con el mundo de los gentiles por su maldad, por su incredulidad. Entonces también tendrán parte. Es un trato de Dios en el final de los tiempos, cuya finalidad es que el mundo reconozca a Dios y especialmente el pueblo de Israel para que se arrepientan. En todos los textos, hermanos, les repito, en todos los textos relacionados con el día del Señor, la ira de Jehová, el día del juicio, el día de Jehová, el furor de la ira, la indignación, la angustia de Jacob, que se relacionan con los juicios finales del Apocalipsis, no se encuentra, no se menciona, no está la iglesia. En el Antiguo Testamento no se reveló el misterio de la iglesia, por ende, la iglesia no tiene ninguna relación con los últimos 7 años. Esto está muy claro, hermanos. Esto está muy claro. La iglesia, si eres iglesia, la iglesia ya se arrepintió. Ya fue lavada. Si eres iglesia, ya fuiste lavado, lavada. Ya fue limpia, ya fue purificada con la sangre de Cristo porque es la novia, es la desposada, es la novia del Señor. No necesita, porque esta es la posición de algunos, que la iglesia debe ser tratada para pasar por la prueba y a ver quiénes son dignos. No. La iglesia no necesita ningún trato para que se arrepienta. Porque ya, si es iglesia, ya se arrepintió. Si es iglesia, ya está limpia. Muchos tienen el concepto que la iglesia debe pasar por esos 7 años de juicio para ser probados aquellos que dicen ser cristianos y no lo son, según ellos o según esa postura, para probar a los verdaderos creyentes y para que sea purificada. Pero esto está muy lejos de la realidad, esto está muy lejos de lo que dice la Biblia, porque el verdadero creyente, amados, ha sido sellado con el Espíritu Santo y es una nueva creación en Cristo, como dice 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Decir que la gran tribulación, que la tribulación y la gran tribulación es para la iglesia con el propósito de ser purificada, amados, es anular el poder purificador de la sangre de Jesús derramada en la cruz. Hebreos 9, 13, 15 dice lo siguiente. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Verso 15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna.
cuánto más su sangre nos limpia o nos limpió nuestras conciencias que estaban muertas y limpiará a todo aquel que de aquí en adelante hasta que sea la oportunidad termine, limpiará a las personas de sus pecados. Primera de Juan 1, 7 al 9. Primera de Juan 1, del 7 al 9 dice lo siguiente. Cito. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por ende, amados, dice la palabra, que el Señor ya no se acuerda más de nuestros pecados. Así que ese tiempo no es ni para purificar la iglesia, ni para limpiar la iglesia, ni para comprobar quiénes son los verdaderos creyentes, porque hoy el creyente, ya el que ha creído de verdad, ha sido sellado con su espíritu y limpio por su sangre. No podemos anular el poder extraordinario y maravilloso, el poder purificador de la sangre de Cristo derramada en la cruz. Decir que la iglesia va a pasar por esos 7 años para probar los verdaderos creyentes es aceptar que la salvación sería por obras. Para el que más aguante, el que más resista. Y eso sería anular la obra perfecta y completa en la cruz. Y entonces, ¿qué vamos a hacer con Efesios 2:8 que dice que la salvación es por gracia mediante la fe? No por obras, para que nadie se gloríe. Ahora, si el Señor no habló de la iglesia en las profecías en todo el Antiguo Testamento, por ende la iglesia no está en la profecía que con siglos de anterioridad fue anunciada. Una de ellas, las 70 semanas de Daniel. La iglesia estaba escondida en el corazón de Dios, escondida en el corazón del Señor. Y se le reveló ese misterio al apóstol Pablo. La iglesia de Cristo era un misterio. La palabra dice en Efesios 5:32. Efesios 5:32 dice la palabra, grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Los profetas del Antiguo Testamento no vieron a la iglesia. Sin embargo, amados, ellos sí vieron la primera y segunda venida de Cristo. Pero nada, absolutamente nada acerca del arrebatamiento, porque este evento está ligado a la iglesia. Está ligado a la iglesia. Entonces, viendo nomás solamente las 70 semanas de Daniel, entendemos que esos últimos 7 años son parte de esta profecía. Y por ende, como son parte de esta profecía que está en el Antiguo Testamento, esta profecía tiene unos destinatarios que no es la iglesia. Otro argumento, amados, otro argumento a tener en cuenta, tampoco voy a profundizar mucho en estos acontecimientos, pero sí para tenerlos en cuenta. Le voy a dar el texto y usted, como buen cristiano lector, lo va a leer en su casa. Porque hay un argumento maravilloso también que nos da seguridad que la iglesia no pasará por esos últimos 7 años. Y es el cumplimiento profético en Cristo de las 7 fiestas de Dios para Israel. Las cuales son fiestas cronológicas y que usted las puede encontrar en Levítico capítulo 23. Levítico capítulo 23. Y vamos a ver así rápidamente estas 7 fiestas y su cumplimiento profético. Vamos a ver. Usted las encuentra en Levítico 23. Una de ellas es la Pascua. La Pascua. Y la fiesta de la Pascua se cumplió proféticamente con la muerte de Cristo. Pablo dice que nuestra Pascua ya fue sacrificada. Es Cristo. La fiesta siguiente es la fiesta de los panes sin levadura. Y esto fue cumplido proféticamente por Jesús. Representa su sepultura. Murió sobre sus hombros el pecado del mundo sin cometer pecado.
Después le sigue la fiesta de las primicias, que hace referencia o se cumplió proféticamente con la resurrección de Jesús. Recordemos que el apóstol Pablo dice que Jesús es primicia de los resucitados. La fiesta número 4, la siguiente, es la fiesta del Pentecostés, que en Israel celebran el día que recibieron la ley en el monte Sinaí. Esto se cumplió proféticamente con el derramamiento del Espíritu Santo y se sigue derramando hasta el día de hoy. La fiesta siguiente al Pentecostés es la fiesta de las trompetas, que si usted ha venido siguiendo esta enseñanza desde la primera conferencia y ha venido muy atento a esta enseñanza, usted ya sabe que la fiesta de las trompetas tendrá su cumplimiento profético en el arrebatamiento. Ahora, en cuanto a esta fiesta del arrebatamiento, o mejor, la fiesta de las trompetas, en Israel creen que la fiesta de las trompetas representa algunas cosas y no son casualidad. Para ellos representa esta fiesta el llamado al despertar de los muertos, vivir de nuevo, la resurrección. También para ellos representa el día de salvación y el inicio del juicio final. Para ellos también representa la angustia de Jacob. Para ellos también representa la fiesta de las trompetas el día de la reunión del novio y la novia. Para ellos también la fiesta de las trompetas representa el día de las bodas. Amados, sí o sí, no cabe lugar, no hay lugar para las dudas. La fiesta de las trompetas proféticamente se cumple con el arrebatamiento de la iglesia. Posterior a esa fiesta de las trompetas viene la fiesta de la expiación. La fiesta de la expiación. Esta fiesta es el día del del arrepentimiento para Israel. Y este momento de arrepentimiento proféticamente se va a cumplir en la segunda venida, cuando verdaderamente los que estén allí se van a arrepentir de verdad. Israel, los que estén allí y miren con sus propios ojos al Rey descender del cielo y poner los pies sobre la tierra, será el verdadero arrepentimiento. No olvide, la fiesta de la expiación es el día de arrepentimiento para Israel. Y en la segunda venida se va a cumplir el verdadero arrepentimiento. Va a ser un día de ayuno y oración. Este día lo hacen así, es un día de ayuno y oración. Para ellos es la última oportunidad de obtener el perdón por los pecados del año anterior. Entonces recordemos que el sumo sacerdote presentaba la sangre del sacrificio para el perdón del pueblo. Y esta era la única vez donde se reconciliaba a Israel con Dios. Ahora, como Israel no creyó en Jesús, dice la palabra que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Están destinados a un tiempo de juicio, sufrimiento y persecución que conocemos como tribulación y gran tribulación. 7 años de dolor antes de la segunda venida. 7 años de dolor, que es el día de Jehová, es el tiempo de la angustia de Jacob. Escúcheme bien, angustia de Jacob, no dice angustia de la iglesia, angustia de Jacob. Y esta fiesta proféticamente se cumplirá con la segunda venida de Cristo. Y será allí al final de los 7 años del sufrimiento. En ese momento será cuando Dios juzga a Israel e Israel será reconciliada con Dios. Entonces allí es cuando verdaderamente serán totalmente restaurados. Todo ojo verá regresar a Jesús y será el verdadero día de expiación de Israel, será el verdadero arrepentimiento. Miremos lo que dice Zacarías 12, 9 al 11. Zacarías 12, 9 al 11. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Ahí se van a arrepentir de verdad. Y dice, y mirarán en mí
a quien traspasaron. Llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adadrimón en el valle de Megido. Llorarán al ver a Jesús descender del cielo con su esposa la novia, con su esposa la iglesia. Y entonces allí será el verdadero llanto de dolor y arrepentimiento. Apocalipsis 1, 7 al 8, dice la palabra. Apocalipsis 1, 7 al 8, dice la escritura: He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Verso 8 dice: Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Zacarías 13:6. Zacarías 13 al 6. 13:6, perdón. Dice la escritura: Y le preguntarán: ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá: con ellas fui herido en casa de mis amigos. Ese día, amados, lamentarán no haber creído en Jesús. Gemirán de dolor por haberlo crucificado, porque sus antepasados le crucificaron. Y es allí donde van a mostrar un profundo arrepentimiento y dolor por lo sucedido y por no haber creído en Jesús. Será el día en que toda Israel reconocerá a Jesús como su Mesías, como su Salvador. Y ese día el Señor los perdonará, los sanará, los restaurará. Será la restauración total de la nación de Israel. Hoy en día, si alguien va a un barrio, a un sector de esos ortodoxos, judíos, a predicar de Jesús, le escupen, lo golpean. Romanos 11, 25, 27. Romanos 11, 25, 27. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado a la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Jesús vendrá en persona a esta tierra y vendrá con su iglesia, y será un acontecimiento extraordinariamente glorioso. Zacarías 14, estamos viendo varios textos, hermanos, porque es importante tener mucha claridad en esto y estar muy seguros en lo que creemos. Zacarías 14, 4 al 5. Zacarías 14, 4 al 5 dice la palabra: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Verso 5 dice: y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios. Vuelvo y repito: y vendrá Jehová mi Dios. Vuelvo y lo digo: y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos, y con él todos los santos, y con él todos los santos. Debería estar diciendo: y con él vendré yo. Vendremos como iglesia. Colosenses 3:4 dice: cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en
gloria, en gloria. La iglesia vendrá con Jesús y reinaremos con Él por 1000 años. 1000 años. Miren lo tremendo. Miren lo tremendo. Aquí estamos hablando de la fiesta de la expiación, que proféticamente se va a cumplir en la segunda venida. La fiesta siguiente a la expiación es la fiesta de los tabernáculos, que proféticamente se va a cumplir con el milenio. Y Jesús será el rey. Será el cumplimiento de los 6 propósitos de la profecía de Daniel. La fiesta de los tabernáculos proféticamente es el milenio. El milenio. Ahora, prestemos atención a esto, por favor. Las 7 fiestas son cronológicas y quiero aclarar algo. No estamos llamados a celebrar fiestas, este tipo de fiestas. No, eso es para Israel. En Cristo se cumplió la Pascua, en la cruz se cumplió la Pascua, en su sepultura se cumplió la fiesta de los panes, ahí mismo en la cruz se cumplió la expiación porque fuimos comprados con su sangre, ¿verdad? Sí, pero para ellos las fiestas son cronológicas. Ninguna de esas fiestas antecede la una de la otra. Ninguna se adelanta a la una de la otra. Todas van en forma ordenada sin saltarse según el calendario hebreo judío. Entonces, ¿qué podemos decir, amados? Lo que podemos decir con toda seguridad es que la fiesta de las trompetas, que tiene su cumplimiento profético en el arrebatamiento de la iglesia, no es la misma fiesta de la expiación que tiene su cumplimiento profético en la segunda venida de Cristo, cuando Israel experimenta el verdadero arrepentimiento. Por ende, podemos decir con total seguridad que el arrebatamiento y la segunda venida no son lo mismo. No son lo mismo y no van a suceder en el mismo momento. Aunque digan que es diferente, pero va a ser el mismo momento, no. Porque estamos hablando de 2 acontecimientos diferentes, en 2 tiempos diferentes, con circunstancias diferentes. Y eso debemos tenerlo muy claro. Muy claro. Ahora, quiero que analicemos, por favor. Vamos a analizar la palabra venida. La palabra venida. La palabra venida viene del griego parousia. Así como suena, parousia, y significa hacer aparición, arribar, estar cerca o al lado de. Y esto denota la llegada o la presencia física corporal de Jesús. Presencia física corporal. Y esta palabra es usada para hacer referencia a la venida de Cristo para arrebatar la iglesia hasta las nubes, pero también la palabra es usada para hacer referencia a la segunda venida de Cristo cuando ponga sus pies sobre la tierra. Ahora, la razón por la cual se usa el mismo término para los 2 acontecimientos, y digo esto porque es que usan esta palabra para decir que es lo mismo arrebatamiento y segunda venida, y resulta que no. Porque la razón por la cual se usa el mismo término para los 2 eventos es porque Jesús en los 2 eventos va a aparecer física, corporalmente. Y quiero poner algunos ejemplos así rápido, donde se usa la palabra parousia en relación al arrebatamiento de la iglesia. Primera de Corintios 15:23, ya lo hemos estudiado. Sí. Primera de Corintios 15:23. Dice la palabra, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Y en el contexto habla del arrebatamiento. El contexto está allí, Primera de Corintios 15:51-53, que habla del arrebatamiento. Entonces allí la palabra venida, parousia, hace referencia al arrebatamiento, la venida de Jesús hasta las nubes para levantar la iglesia. El otro texto que también hemos estudiado es Primera de Tesalonicenses
4, 13 al 17, que habla porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y hay otros ejemplos. Ahora, algunos ejemplos donde se usa la palabra parousia haciendo referencia o en relación a la segunda venida. Usted los encuentra en Mateo 24:3. Mateo 24:3 dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu parousia, tu venida y del fin del siglo? Mateo 24:27 dice lo siguiente. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la parousia, la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24:37-39 dice, mas como en los días de Noé, así será la parousia del Hijo del Hombre. Vamos a dejarlo allí, usted leerá el resto de versos, el verso 37. Segunda de Tesalonicenses 2:8, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su parousia venida, haciendo referencia a la segunda venida. Todos estos textos nos muestran que tanto en el arrebatamiento como en la segunda venida el Señor vendrá en forma física corporal. Ahora sí logramos entender por qué se usa el mismo término para los dos acontecimientos. Ahora, sigamos adelante. Segunda de Pedro, el apóstol Pedro, sabemos por la palabra que él estuvo allí en la transfiguración de Jesús y él da testimonio de su experiencia usando el término parousia. Mire lo siguiente. Segunda de Pedro 1:16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la parousia y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros ojos, nuestros propios ojos, su majestad. ¿Qué está diciendo el apóstol Pedro? Dice, miren, si estamos hablando de Él, que va a venir en carne, que va a venir en carne y hueso, que su presencia será física y corporal. No estamos hablando fábulas. Esto no es mentira, esto es verdad. ¿Y por qué dice él eso? Porque él vio la transfiguración, vio a Jesús transfigurado. Pedro da testimonio de haberle visto a Jesús física y corporalmente en la transfiguración. Entonces el arrebatamiento es la permanencia de la iglesia con Jesús. Lo veremos físicamente, corporalmente y estaremos con Él para siempre y regresaremos con Él en su segunda venida. Y usted debería decir allí, amén, gloria a Dios. Sigamos. Esto está muy bueno, hermanos. Esto está muy bueno. El apóstol Pablo cuando escribe a la iglesia de Tesalónica, habla de dos eventos diferentes, del arrebatamiento de la iglesia y de la segunda venida de Cristo. En 1 de Tesalonicenses 4, para pasar al capítulo 5, el apóstol Pablo usa una conjunción adversativa. ¿Qué significa una conjunción adversativa? Conjunciones coordinantes que denotan oposición o diferencia. Escúcheme bien, o diferencia entre la frase anterior y la que sigue. Algunas de ellas son pero, aunque, sin embargo, no obstante, antes bien, son algunas palabras. Esto quiere decir que Pablo está desarrollando un pensamiento y dentro de esa misma línea de pensamiento expone dos ideas o dos temas diferentes, sin perder la conexión literaria. Miremos, espero que estemos aprendiendo, hermanos. Miremos, 1 Tesalonicenses 4, 13, 18. Sé que lo vamos a estar leyendo muy seguido porque es el tema.
Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la segunda venida del Señor, hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Verso 18 dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Aquí está hablando del arrebatamiento. Pero miremos lo siguiente, porque aquí, en lo que acabamos de leer, el apóstol Pablo usa la frase venida del Señor para ilustrar que Jesús vendrá hasta las nubes física y corporalmente por su iglesia en el arrebatamiento. Allí termina el capítulo 4. Vamos a pasar a Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 1 al 4. Mire cómo empieza este verso. Pero, esa palabra pero es la conjunción adversativa, donde Pablo va a hablar en la misma unidad de pensamiento de un tema diferente, aunque está en la misma línea de pensamiento. Dice, pero, conjunción adversativa, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Verso 2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá. ¡Qué tremendo! ¿Recuerdan ustedes cuando hablamos del día del juicio, el día de la ira, el día de Jehová? Aquí está hablando Pablo de eso. El día del Señor vendrá. La frase el día del Señor vendrá no es lo mismo venida del Señor. No es lo mismo. Vuelvo y leo el verso 2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para aquel día, vuelve y usa la frase, aquel día os sorprenda como ladrón. Aquel día hace referencia a juicio al final de los tiempos. La conjunción pero nos da a entender que Pablo no ha terminado de desarrollar su pensamiento del capítulo 4 y posteriormente usa la frase el día del Señor vendrá. Y usa también la frase aquel día. Y esto es para referirse a todos los acontecimientos y todos los juicios que le preceden a la segunda venida de Cristo. Pablo dice, el día del Señor vendrá, y dice aquel día, ilustrando el día del Señor, el día de la ira de Jehová, el día del juicio, el día de Jehová, el día de la angustia de Jacob. La frase hace referencia a los juicios del tiempo final como antesala de la segunda venida. Entonces tenemos en unos versos arrebatamiento y en los versos siguientes segunda venida. No es lo mismo. No es lo mismo. La frase aquí, el día del Señor vendrá y aquel día, hace referencia a los juicios del tiempo final como antesala a la segunda venida y no al arrebatamiento. Por eso el apóstol Pablo enlaza lo que dice en Primera de Tesalonicenses 5, 1 al 4, Pablo enlaza esto con frases como ladrón en la noche, paz y seguridad, destrucción repentina, dolores de mujer encinta y no escaparán. Frases que representan juicios antes de que el Señor ponga sus pies sobre la tierra, cosa que no habla cuando se refiere al arrebatamiento de la iglesia que se encuentra en el capítulo inmediatamente anterior, que es el capítulo 4.
Esto también pasa en 2 de Tesalonicenses 2, 1 al 4. Esto es extraordinario, hermano. Los detalles en la interpretación, en el comprender un texto son importantes. 2 de Tesalonicenses 2, del 1 al 4, dice lo siguiente. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. No sé si logran hacer la diferencia aquí. Vuelvo y repito. Vamos a hacer el ejercicio. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, aquí es arrebatamiento. Y en el verso 3, allí en el verso 2 siguiente, finalizando, dice, que nadie los deje mover ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor, vuelve y usa ese término para referirse a los últimos 7 años, no arrebatamiento. El día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes, ¿qué es lo que no va a venir? El día del Señor. No vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Qué tremendo esto, porque en el verso 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. ¿Qué es lo que no va a venir? No va a venir la frase esa que dice, el día del Señor está cerca, refiriéndose a los juicios y refiriéndose a la antesala de la segunda venida. No va a venir hasta que no venga el hombre de pecado, la apostasía, hasta que no se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Eso va a ocurrir antes de la segunda venida, no es en relación al arrebatamiento. Entonces tenemos un texto donde Pablo desarrolla una sola unidad de pensamiento tratando dos temas diferentes y él no ha perdido la línea de pensamiento. Pablo usa la conjunción adversativa, pero, y hace la diferencia de los dos acontecimientos. Vuelvo y repito, la frase venida del Señor Jesucristo para arrebatamiento y el día del Señor está cerca para referirse al tiempo de los juicios antes de la segunda venida. Entonces no se manifestará la segunda venida sin que antes venga la apostasía y el hombre de pecado. Espero que hayamos entendido esto, por favor. Entonces el apóstol Pablo hace diferencia de dos eventos en tiempos diferentes, en momentos diferentes, con circunstancias diferentes, con manifestaciones diferentes. Ahora, hay una palabra que se usa mucho, que considero no es correcta, y es la palabra rapto. La palabra rapto no existe en la Biblia. Óigame bien, mis hermanos, la palabra rapto no existe en la Biblia. La palabra correcta es arrebatamiento. Rapto viene del verbo raptar, del griego sunarpazo. Y esto hace referencia a tomar o sacar algo por la fuerza. Pero lo que yo tomo o saco no es mío, no me pertenece. La palabra arrebatamiento es tomar algo a la fuerza, pero lo que se toma es de mi propiedad. Por eso Jesús no viene como ladrón en la noche, porque no es ladrón. Él tomará lo que es suyo. La frase ladrón en la noche es para los juicios venideros, la segunda venida, no para la iglesia. Porque en el arrebatamiento el Señor vendrá y tomará a los suyos, su iglesia. Entonces la frase ladrón en la noche se usa para referirse al juicio de la nación de Israel allí en la segunda venida, que no los tomen como ladrón en la noche. En el Antiguo Testamento tenemos unos acontecimientos que nos ilustran de alguna manera el arrebatamiento. Tenemos a Enoc, caminó con Dios,
y fue levantado sin conocer muerte. Tenemos a Elías, que fue levantado en un carro de fuego sin conocer la muerte. Eso nos narra en el Antiguo Testamento. La palabra arrebatamiento viene del griego arpazo, con H, arpazo, que significa apoderarse o arrebatar de repente, y lo que se toma es de su propiedad. Arrebatamiento viene del verbo, y mire esto lo tremendo, viene del verbo arrebatar, que significa atraer algo o tomar arriba. Qué tremendo. Esta palabra arrebatamiento también es usada en el libro de los Hechos, en el capítulo 8. Acompáñeme allá, por favor, Hechos 8:39. Y la palabra dice: cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. También la palabra arrebatamiento es usada por el apóstol Pablo cuando fue al tercer cielo. Segunda de Corintios 12, del 2 al 4. Segunda de Corintios 12, del 2 al 4. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le he dado al hombre expresar. Y también esta palabra se usa en Apocalipsis, capítulo 12, verso 5. Dice la palabra: y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Este término es el mismo que usa el apóstol Pablo para referirse al arrebatamiento de la iglesia en Primera de Tesalonicenses 4:17, donde dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Tomar arriba, arrebatados. La iglesia será levantada hasta las nubes. Ahora, ¿por qué hasta las nubes? Efesios 2, del 1 al 3 dice lo siguiente. Ya estamos por terminar, mis hermanos. Ha sido algo extenso, pero ya vamos a terminar. No se pierda hasta el final, por favor. Efesios 2, del 1 al 3 dice la palabra: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hasta las nubes, ¿por qué? Porque es la esfera de Satanás. Que el Señor le reprenda, es la esfera de las tinieblas. El arrebatamiento es la reunión de la iglesia con Cristo para manifestar en ese lugar, allí, ¿dónde será? No sabemos, pero dice que es hasta las nubes, en el aire. Será una manifestación del triunfo de la fe genuina de los creyentes sobre las tinieblas. Es una forma de demostrar a aquel maligno que seres humanos imperfectos, llenos de errores, con una naturaleza caída, teniendo voluntad propia, eligieron voluntariamente vivir para Cristo, seguir a Cristo, convertirse en el Señor, y ese ser, siendo ángel superior a los seres humanos, siendo ángel un superior a los humanos, casi perfecto, eligió revelarse a Dios.
Tú y yo hemos elegido al Señor. Y será una forma ahí en las nubes de evidenciar la victoria de Cristo y la victoria de nuestra fe sobre las tinieblas. El apóstol Pablo también le habla a la iglesia de Corintios acerca del arrebatamiento. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 15, 51-53. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y ya sabemos, lo hemos tratado en las otras conferencias, Pablo habla de la inmediatez del arrebatamiento en un abrir y cerrar de ojos. Él habla de que esto será tan rápido que no habrá oportunidad para últimas oraciones, para arrepentimientos, será muy rápido. Así que la oportunidad es hoy, si no se ha arrepentido, si no ha aceptado a Cristo, hágalo. Busque una iglesia, busque un pastor, lea la Biblia, ore, acérquese al Señor, porque el tiempo se acaba. El tiempo se acaba. Así que la inminencia nos lleva a estar esperando el arrebatamiento en cualquier momento, porque no hay señales para que nos avisen. No sabemos el momento exacto del evento. Ahora, si la iglesia ha de pasar por los 7 años de tribulación, entonces, pues no podríamos esperar el arrebatamiento en cualquier momento. Se pierde, se anula la inminencia que habla el apóstol Pablo. Y la palabra no se contradice. ¿Por qué se anula? Porque al desatar el primer sello del Apocalipsis surge el gobierno del anticristo. Entonces podríamos decir que en 7 años la iglesia ya se va y viene entonces con el Señor. Pierde la inminencia. Pierde la inminencia. Diferentes con la segunda venida, la cual no es inminente. ¿Por qué? Porque sí tiene señales. Y se encuentran en Mateo 24 y 25. Y estas señales advierten al mundo el retorno de Jesús a la tierra. Hasta aquí, hermanos, vemos entonces que la Biblia nos habla de 2 eventos diferentes en tiempos diferentes con circunstancias diferentes. Arrebatamiento de la iglesia, que es la glorificación del cuerpo de Cristo. Jesús viene hasta las nubes y allí nos encontraremos con Él. La segunda venida de Cristo, Jesús pone los pies sobre la tierra y viene con su iglesia. Espero que hasta aquí, mis queridos y amados oyentes y hermanos, hayamos recibido esta palabra, entendido. Quiero decirles que el tiempo es corto. Prediquemos de Cristo, hablemos de Jesús, anunciemos el Evangelio, las buenas nuevas, porque en cualquier momento la iglesia será sacada de este plano terrenal. La oportunidad es hoy. Hoy es la oportunidad. Si no te has arrepentido de verdad, si no eres convertido de verdad, estás a tiempo. Estás a tiempo. El Señor es amoroso, extraordinario, que nos da la oportunidad de un día más de acercarnos a Él con honestidad y con sinceridad. Con sinceridad. La palabra sincero, en la antigüedad vendían jarras, hasta el día de hoy lo hacen, ¿no? Pero en la antigüedad, donde depositaban agua, las jarras, vasijas de barro. Cuando salía del horno, algunas se les hacían unas bombas de aire y al reventar quedaba un hueco y por allí se podría filtrar el agua. Entonces los comerciantes lo que hacían era lijar el lugar y le ponían cera y la lijaban y quedaba como si no tuviese ningún defecto. Entonces cuando la gente se dio cuenta que esto lo hacían algunos para no perder dinero, recursos, iban y pedían las tinajas, decían, dame una tinaja, por favor, quiero una tinaja, pero sin cera. Sin cera. Que podamos con el Señor mostrar quiénes somos, cómo somos, no lo podemos engañar. Estamos a tiempo de desnudar nuestro corazón delante de Él, pedirle misericordia, pedirle que nos ayude. Si no te has convertido, corre a Cristo.
Corre a Cristo, abandona aquello que no debes practicar. No seas practicante del pecado, abandónalo. Dile al Espíritu Santo que te ayude. No le digas al Espíritu Santo, quítame este pecado, quítame este vicio, porque el Señor no va a venir a pararse en la puerta de una cantina a decirte, estoy aquí para quitarte el vicio del alcohol. No, Él no se va a parar allí. Debes acercarte a Él y pedirle dominio propio, que te dé la fortaleza, el carácter, la personalidad, para que le puedas decir con convicción al pecado, le puedas decir, no, soy un hijo de Dios. Así que hasta aquí, mis amados hermanos, esta cuarta conferencia. Por favor, no se pierdan la próxima conferencia, que también va a estar maravillosa. Un fuerte abrazo. El Señor les bendiga.